Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas. Llegamos a septiembre, en la siempre singular vuelta al cole o al trabajo, tras un mes de agosto intenso, ¿verdad? Este episodio va a estar muy enfocado al ámbito de las redes sociales y el marketing digital, aunque habrá más. Nos acompañará en este 9º capítulo de Compromiso Iberaval Víctor Blanco, responsable de redes sociales de Iberaval, y también vamos a poder conversar con Jorge Caballero, propietario de la agencia Impulsa tu Marketing, especialista en marketing de alto rendimiento y en posicionamiento online de las marcas. Por último, charlaremos con Rafael Barbero, director general de la Fundación Caja de Burgos, para charlar de una iniciativa Polo Positivo en la que su institución está presente. Iniciamos otra entrega de Compromiso Iberaval. Compromiso Iberaval. Víctor Blanco es desde hace unos meses responsable de redes sociales de Iberaval. Este joven, que llegó a Iberaval hace más de 4 años, es un apasionado del mundo digital y además un tipo muy de lemas. Uno de los que más utiliza dice así: locura es querer obtener resultados diferentes sin cambiar nada. Víctor es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valladolid, cursó Erasmus en la Universidad Sapienza de Roma y completó su formación con un máster en Marketing Digital y Redes Sociales en la EM Business School. Hoy vamos a abordar con él cuestiones referidas a ese canal online de Iberaval, que son sus redes sociales y la efectividad que éstas tienen. En el momento de realizar esta grabación, Iberaval acumula unos 9.000 seguidores en sus diferentes redes sociales. Víctor, lo primero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Chema, muy buenos días. En primer lugar, agradecerte la oportunidad de intervenir en este espacio. Actualmente los podcasts son un medio de comunicación con infinidad de posibilidades y cada vez somos más los que exploramos en busca de nuevos contenidos. Así que encantado de estar aquí contigo. Bueno, muchísimas gracias por brindarte a este particular atraco, a participar en Compromiso Iberaval, porque nosotros consideramos que está muy bien también que pasen por aquí personas de dentro de la casa. Cuéntanos cómo han sido estos primeros 9 meses aproximadamente al frente de las redes sociales de Iberaval, Víctor. Bueno, estos 9 meses han sido magníficos. He aprendido mucho. Cuando me puse a los mandos de este transatlántico, pensé que la mejor forma de estar a la altura era formarme. En esta profesión, imagino que coincidirás conmigo, aprendes a base de ser inquieto y de trastear y si te sobra algo de tiempo, seguir trasteando. Hay que ser constante y tenaz, implementando herramientas de diseño que combinen con el contenido más adecuado. Creo que como ocurre en mi ámbito personal, me gusta intentar siempre ir un punto más allá, así que espero que estos primeros meses hayan sido el principio de una relación muy longeva. Oye, en este periodo, además, Iberaval ha afrontado un cambio de imagen corporativa, con su cambio de logotipo que se aplica a la página web y demás. Entendemos, puede ser que no, pero ¿te ha hecho la vida más fácil o precisamente esas implementaciones a la hora de componer mensajes y creatividades te ha dado algún quebradero de cabeza? Desde luego, Iberaval ha liderado un restyling de su marca a través de una imagen que en mi opinión mantiene la esencia de la entidad y a su vez da un toque innovador a nuestra corporación. Hemos emprendido un camino hacia el entorno tecnológico y creo que en esa hoja de ruta es importante destacar la suma de todos los recursos que componen esta compañía. En este aspecto, desde el Departamento de Comunicación, y corrígeme si me equivoco, somos muy de asumir nuevos retos, por lo que no me cabe duda. Lo somos. No me cabe duda que estamos y estaremos a la altura de este ambicioso proyecto. Oye, hemos hablado del canal online, que cada vez tiene más relevancia en compañías como Iberaval, como la nuestra, una compañía financiera. Y en el blog, de hecho, hemos hablado en varias publicaciones de la importancia que tiene la digitalización de procesos y también de los negocios en las pymes. ¿Cuál es el pulso que se puede tomar de esta cuestión en este momento? ¿Cómo crees que está este asunto en España en la actualidad?
La transformación digital creo que no espera a nadie. Es un tren imparable que hace alguna parada, pero muy selectiva en su trayecto. O te subes o lo pierdes. Si bien es cierto que la pandemia que estamos sufriendo ha impulsado a este tren, los tiempos ya iban en armonía con la adaptación al medio digital. Las compañías, sin distinción por sector o tamaño, deben entender que los canales online son una realidad y que otorgan muchas ventajas, como la de llegar a una audiencia a la que seguramente sería imposible alcanzar de forma tradicional. Ahora una tienda de barrio convencional dispone de herramientas suficientes para construir un e-commerce con el que ofrecer sus productos y servicios, y eso sería impensable no hace tanto. Desde el punto de vista de Iberaval, que es lo que nos toca más de cerca, no podemos estar al margen de las exigencias del mercado. A mí me gusta mucho salir a correr, como bien sabes, y si estoy en una tienda mirando zapatillas, ya tengo el acto reflejo de mirar precios por internet. En nuestro sector es igual. Tenemos que ser competitivos, facilitando a nuestros socios la posibilidad de pedir información o incluso solicitar una operación. En definitiva, para mí el objetivo es poner al usuario en el foco de todas nuestras acciones, dando un servicio óptimo y lo más personalizado posible, a través de una experiencia que ahora se define como omnicanal. Pues sí, con M, omnicanal, efectivamente. Oye, Víctor, la convivencia con las redes sociales de los medios tradicionales, hablando de radio, prensa y televisión, en ese apartado, es algo que los periodistas, por ejemplo, solemos diseccionar de mil maneras, no llegamos a muchas conclusiones, nos pegamos entre nosotros. Ya digo, no hay conclusiones muy claras en este sentido por nuestra parte, pero una persona que se ha formado en marketing digital como tú, que además es joven, ¿cómo lo ve? Esa convivencia, ya digo, de redes sociales y medios tradicionales. Pues a mis 30 años casi recién cumplidos y desde mi posición, creo que vivimos en una era de convivencia plena. Los clientes que tienen un negocio son muy heterogéneos. A Chema no le gustan los mismos programas de televisión que a Víctor, ni escucha las mismas secciones de radio, ni siquiera interactúa con sus redes sociales en la misma franja horaria. Hay que ir más allá y analizar los gustos y hábitos de nuestro tipo de cliente. Construir avatares, yo creo que ayuda bastante a orientar nuestra estrategia hacia una dirección u otra. Yo considero que los canales son totalmente complementarios y que, como ocurre en la gastronomía, que es algo que también es uno de mis hobbies, en la variedad está el gusto. Oye, las redes sociales más visuales, por ejemplo Instagram o el propio YouTube, que también es una red social, aunque habrá quien le extrañe esta catalogación, es así. Estas redes sociales más visuales, como decía, han ganado terreno a otras, y en el caso de Iberaval, ya que estamos hablando, haciendo intrahistoria, ¿no? Iberaval ha apostado fuerte por la primera, por ejemplo. A tu entender, ¿una red como Instagram ofrece realmente oportunidades para las pymes? Sí, yo creo que hay una cosa que está muy clara, que es que lo visual gana espacio. El contenido multimedia puede ser muy atractivo y eso, el contenido no entiende de dimensiones de la empresa. Ya sabes un poco la frase de que más vale una imagen que 1000 palabras. Creo que define muy bien la situación actual. Al final preferimos que nos cuenten algo a través de un vídeo o una imagen a que tengamos que emplear tiempo leyendo un texto. Una imagen o un vídeo pueden reflejar muchos aspectos y con un único disparo podemos llegar a transmitir mucho. Víctor, antes las redes sociales empresariales eran un punto de atención a quejas de clientes insatisfechos. Sabes que hace aproximadamente una década es cuando tienen un poquito más. Tienen la eclosión de este tipo de redes, y muchas de las empresas lo que hacían era fundamentalmente recibir quejas. Esto parece que ha cambiado en los últimos años. No sé si estás de acuerdo. Sí, completamente. A ver, sí que perdura el hecho de que los clientes interactúen con las empresas también para ¿por qué no?, resolver cualquier incidencia que tengan. Cuando damos voz al usuario, permitimos que haya una libre comunicación, por lo que nos podemos encontrar desde una queja hasta un halago. Lo importante es verlo como algo natural. Las redes sociales han evolucionado en distintos aspectos y dan muchísimo más de sí. En este sentido, algo que está bastante vinculado con esto que hablábamos, los haters, Víctor,
que son una figura omnipresente en el canal online, que sigue habiendo muchos, que sigue habiendo personas que le dedican tiempo a criticar, a no sé si odiar, a pesar de que el anglicismo viene precisamente de ese verbo, del verbo odiar. Pero ¿qué es mejor en una estrategia de atención de redes sociales? ¿Obviar a este tipo de individuas, o responder, dirigirles a otro canal? ¿Cómo lo plantearías tú? Yo creo que en marketing hay un dicho, que es que el cliente perdona que nos equivoquemos, pero no nos perdona que le engañemos. Hay que ser honestos, tender la mano y solventar los problemas que tenga el usuario. Si mostramos empatía, el usuario nos verá como un aliado. Es cierto que por la razón que sea, nos podemos encontrar con algún usuario que muestre una posición negativa, incluso que a veces vaya más allá. En ese sentido, siempre que se mantenga el respeto e impere el sentido común, yo estoy a favor de responder e intentar revertir la situación, siempre haciéndolo en el hilo, un poco de los comentarios. En caso de que la conversación tenga más desarrollo, no tenemos que tener miedo a llevarnos la conversación al lado más privado, otorgando una solución más personalizada si cabe. Tú manejas redes sociales, gestionas, digamos, contenidos, también estrategias dentro de las redes sociales de Iberaval. Entre los usuarios de las diferentes redes, sí se extiende esa percepción, ya no solo desde el ámbito comercial, como puede ser una pyme como Iberaval, sino en el uso diario de las redes sociales, sí se extiende esa percepción de que los contenidos solo llegan a ciertos seguidores. Ese crecimiento orgánico de contenidos no llega a todo lo que queríamos o todo lo que querríamos, igual que el de seguidores, que pues prácticamente llegas a un punto en el que es muy complicado aumentar el volumen de seguidores, que hay que pasar por caja de hecho para crecer. ¿Esto lo ves tú así? Yo opino que al final hay que dar prioridad al contenido. Para mí es el auténtico rey de todo esto. Tengámoslo presente y no nos conviene olvidarlo. Un seguidor que se obtiene por el mensaje que difundimos tiene más opciones de ser fidelizado que uno que se obtenga por medio de pago. Al final te puedo poner un ejemplo, que es que vivimos en la era de los influencers y microinfluencers, y bien sabes que cuando hablamos de seguidores muchas veces es mejor la calidad que la cantidad, ¿no? Y creo que las marcas van un poco orientando sus recursos a personas que sean más afines al producto o servicio que comercialicen. No obstante, hay que tener cuidado también con las reacciones de algunos influencers, que es algo también a vigilar mucho. Vamos a hablar de un apartado, un ámbito también presente en las redes sociales, que está creciendo de manera exponencial, diría yo, sobre todo en los últimos meses, porque además del fenómeno de los podcasts, que tardó un poquito en llegar a España, pero una vez que sobre todo los grandes creadores de contenido, medios que antes eran tradicionales, que siguen siendo tradicionales, pero que han apostado por crear contenido alternativo, entre comillas, a lo que emitían desde sus emisoras. Digo que los podcasts, ya digo, están ganando muchísimo terreno, están muy presentes en la vida de mucha gente. Las redes sociales también se han subido a ese carro y de hecho están apostando de manera importante por el audio, más allá del famoso Clubhouse, del que por cierto hablaremos en la próxima revista de Iberaval. Están apostando, como digo, por el audio. ¿Tú crees que esta modalidad tiene futuro en las redes sociales o estamos atravesando una moda como la de los vinilos? Igual exagero con este comentario, pero como estoy hablando con una persona que también es una auténtica apasionada de este sector, digamos, para mí los podcasts son un patrimonio de la humanidad y creo que hacen una labor informativa y de entretenimiento brutal. Sinceramente me parece una apuesta por la actualidad y auguro grandes cosas en el futuro. Creo que al final toda empresa que tenga contenido que difundir, que sin duda lo tendrá, puede utilizar este tipo de plataformas para poder llegar a su audiencia. Creo que da igual tus preferencias o la temática que elijas. Todo lo tienes en formato podcast. Muy bien. Pues oye, Víctor, muchísimas gracias. Sí, hacer esa recomendación que se suele hacer también desde el ámbito del marketing digital, de elegir bien las redes sociales en las que cada uno está. En Iberaval se nos puede seguir
a través de las principales, Facebook, Twitter, Instagram, estamos en YouTube, tenemos podcast, este mismo podcast que se puede escuchar a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify. En fin, nosotros estamos haciendo una tarea de batalla que la verdad hay que agradecer a Víctor y bueno, pues que sigamos creciendo, ya no solo en cantidad, sino también en calidad, como tú bien decías. O sea que muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a ti, Chema, y nada, un placer de compartir este tiempo contigo. Venga, gracias. Jorge Caballero, nuestro invitado de hoy en este programa en el que, como veis, el marketing digital tiene la relevancia que no muchas veces las empresas le dan, tiene un currículum muy extenso. Licenciado por la Universidad de Valladolid y máster por el IED, se ha formado en las mejores escuelas y también ha impartido cátedra en algunas de ellas. Entre otras cosas, es un rotario comprometido, fundó su agencia de marketing online hace ahora 10 años, por eso está aquí. Y precisamente ahora acaba de afrontar una revisión o restyling de la marca. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muy bien, Chema, muchas gracias. Bueno, he dicho que tu currículum es extenso. ¿Qué momento profesional vives? ¿Dónde te encuentras? Bueno, momento profesional, si me haces esta pregunta supongo que es porque me ves peinar canas o algo así. Lo cual, en cierto modo, pues me hace ya pensar que uno tiene una cierta edad. No mucha, pero tampoco poca. No sé cómo definiría mi momento profesional. Mi momento profesional es una trayectoria profesional más que un momento. Tengo la fortuna de dedicarme a lo que me apasiona y por tanto siempre estoy en búsqueda de nuevos desafíos, de nuevos retos, de nuevos conocimientos, porque si hay algo claro dentro del marketing digital es que todo cambia cada poco tiempo. Y quizá es más interesante el momento que tenemos a nivel de agencia. A nivel de agencia hemos cumplido este año los 10 años. No son muchos, pero te pones a verlos en perspectiva y la verdad es que son bastantes, porque las estadísticas que hay sobre supervivencia de los negocios dicen que aproximadamente solo el 20% de los negocios llegan a los 5 años y solo 1 de cada 10 llega a los 10. Así que, en cierto modo, estamos muy satisfechos, orgullosos y contentos de poder llegar a estos 10 años, cumplir este aniversario y seguir trabajando en beneficio de nuestros clientes. Estáis entre los elegidos y además, como decía en la introducción, habéis apostado por una revisión de la marca, o sea, aprovechando, entiendo, esa década de funcionamiento de la agencia, ese decenio de éxitos, podríamos decir, porque al final, más allá de que sea un éxito cumplir 10 años, eso va jalonado de retos y de conseguir objetivos. ¿Cómo habéis afrontado este cambio de imagen, que al final es lo que es? Sí, la verdad es que el restyling de marca ha venido un poco inspirado en parte por el propio restyling que ha hecho Iberaval, ¿no? Fue la excusa perfecta para pensar en que a lo mejor deberíamos hacer algo con nuestro nivel y nuestra modestia, pero en esa línea. Y lo bueno es que te da esa perspectiva de repensar las cosas que a lo mejor dabas por hecho durante todo este tiempo. Y sí que es verdad que lo que más ha influido de cara al restyling era que queríamos ofrecer una imagen más coherente, más simple y más identificativa de tanto de lo que hacemos como de cómo lo hacemos. Y bueno, pues hemos optado por una tipografía más dinámica, menos robusta que la anterior. La robustez ya la da la experiencia que llevamos. Y por una simbología, un símbolo en el que cambiamos una multicapa que teníamos integrada antes en el logotipo, que representaba las múltiples áreas que cubríamos dentro del marketing digital, por una evolución a un símbolo que representa un boomerang en movimiento, en lanzamiento y en crecimiento, porque nuestro lema es que creamos marketing digital de alto rendimiento y el símbolo representa que lo que tú inviertes
en ese marketing digital te acaba volviendo a la empresa en forma de resultados. En comunicación se habla muchas veces de gasto más que de inversión. Yo no sé si esto es una constante también en el marketing digital, porque al final, vamos a verlo después, ¿no, Jorge? Pero digamos que tú tienes que manejar presupuestos precisamente con ese objetivo, ¿no? Que la inversión realmente tenga un retorno, pero ya digo, en comunicación es algo muy marcado por parte de muchas empresas que lo ven como tal, o sea, y obviamente los que estamos en comunicación tenemos que revertir eso, ¿no? Pero en marketing digital, ¿cómo es? Ocurre exactamente lo mismo. Al final, yo creo que todo lo que no sea un gasto tangible y amortizable contablemente en el tiempo, se tiende a ver como un concepto contable de gasto, de ejercicio, no como una inversión que genera sus réditos. Y quizá el elemento donde es más injusta esa comparación es en la imagen de marca, porque es el elemento más diferenciador que tenemos hoy en día en el mercado, que más valor aporta, sin lugar a dudas, en la propuesta de una empresa, y donde ese gasto que se hace está más lejos de ser gasto y está mucho más cerca de ser una inversión rentable. Oye, la pandemia, y un poco por bajar al terreno y tocar algo que nos ha afectado a todos, se ha acelerado la digitalización por parte de muchas pymes, entendiendo por esto no ya que tengamos impresoras o ordenadores, sino la creación de e-commerce, sobre todo por parte de, no diría las más pequeñas, pero sí pymes y medianas empresas que todavía no habían apostado por ello. Nosotros en el blog de Iberaval decimos aquello de que quien no ha dado aún ese paso está perdiendo el tiempo. Creo que no estás de acuerdo del todo con esto. No es que no esté de acuerdo. Lo que yo planteo es que cuando alguien piensa en dar el salto al e-commerce, tiene que tener en cuenta que no se trata de abrir una tienda online que te la abre un informático o una agencia y que ya está. Es algo mucho más complejo que eso. Entonces requiere estrategia, recursos y mucha dedicación exclusiva, que a lo mejor se puede compatibilizar con los recursos que ya hay a nivel de personal en la empresa en buena parte, pero que sin duda alguna es como abrir una nueva delegación o un nuevo comercio, una nueva tienda a nivel físico, pero en vez de físico es online. Hay que gestionar precios, hay que gestionar catálogos, hay que gestionar fotos, descripciones, stocks, la entrega, ¿no? Toda la logística y por supuesto las peticiones y reclamaciones de clientes, que estas se hacen generalmente en abierto a través de los propios perfiles de las redes sociales que tienen abiertas las empresas. Entonces, no es que lo desaconseje, ni mucho menos, iría en contra de nuestra filosofía. Lo que aconsejamos es que el abordar un proyecto de e-commerce sea fruto de una reflexión profunda, calmada y previo análisis de cuál es la situación del mercado, de qué voy a poder aportar yo con mi e-commerce como elemento diferencial, de qué otros jugadores hay y competidores hay que a lo mejor no son competencia directa, pero son portales que aglutinan oferta dentro de mi sector y quizá estoy intentando competir contra gigantes, y ya no hablamos de Amazon, porque contra Amazon se puede competir, tampoco es un problema. Pero, eso es un titular, ¿eh? Bueno, ponlo si quieres como titular. Pero sí que es cierto que se ha creado mucho humo con las oportunidades de e-commerce, sobre todo a raíz de la pandemia, igual que se ha creado mucho humo alrededor del concepto de redes sociales a la hora de generar negocio. Hay oportunidades, pero no son para todo el mundo, ni todas las empresas están preparadas para abordarlas. Hablando de redes sociales, Jorge, siempre se habla de la utilización de las redes sociales, lo estás comentando tú, para abrir negocio, pero lo que no se dice siempre es no todas las empresas o no todas las iniciativas tienen que estar en todas las redes sociales. O sea, al final también hay que hacer un proceso, igual que decías tú, de estrategia para el e-commerce, estrategia para las redes sociales y analizar realmente qué nos interesa y qué interesa sobre todo a quienes nos dirigimos, ¿no? Exactamente como lo has dicho, Chema. Es decir, la clave es
pensar en qué valor puedo aportar yo a través de las redes sociales y a quién se lo quiero aportar. Porque a partir de ahí las redes sociales son herramientas, no son estrategias, son herramientas. Yo la estrategia la defino antes y luego la aplico en redes sociales. Y ahí es donde muchos negocios y pequeños negocios se están equivocando, porque entran en redes sociales porque hay que estar, y no es del todo cierto, o no lo es en todos los negocios ni en todas las redes sociales. Entonces, volvemos a lo mismo, hay que analizar a qué público me dirijo, con qué medios tengo para mantener esas redes sociales. Es muy común que haya muchas empresas que tienen perfiles en muchas redes sociales y les tienen todos desasistidos, porque empezaron con muchas ganas, vieron que aquello consumía mucho tiempo y al final lo van dejando porque el retorno que tienen es muy bajo. Y incluso aunque se pueda medir, pues no tienen la preparación para medirlo correctamente. Entonces, esa es la importancia, el saber qué es lo que quiero conseguir, qué objetivos me marco, y luego que en redes sociales lo que voy a tener en mayor medida es impacto de marca, no tanto retorno directo de negocio. Hay excepciones y se pueden hacer campañas de retorno en redes sociales, evidentemente, pero la generalidad de lo que se está haciendo hoy en día es que lo que estoy teniendo es algo de impacto de marca y mucho menos el que pienso. Un ejemplo muy sencillo. Cualquier empresa que tenga, no sé, 2.000, 4.000, 5.000 seguidores, cuando publica en su perfil una publicación, la mayoría de la gente cree que esos 4.000 o 5.000 seguidores van a ver su publicación. Y la realidad es que el algoritmo de Facebook restringe esa visualización a un 1 o un 2% de sus seguidores. Con lo cual, no son 4.000 o 5.000 impactos, son muchos menos. Son 40, 50 o 80 como mucho. Y luego de ahí, las interacciones que surjan. Ahí es donde nos estamos engañando a nosotros mismos, pensando que tenemos una gran red a la que llegamos de forma continua y que están constantemente escuchando nuestros mensajes. Eso es donde generalmente la realidad se confunde mucho con las expectativas. Estamos hablando con Jorge Caballero, que es el director y creador de la agencia Impulsa Tu Marketing en Valladolid, y precisamente de marketing digital, que es de lo que venimos hablando en esta pequeña charla. Quería preguntarte, porque supongo que tú lo habrás notado obviamente, ¿no? Pero desde fuera sí se percibe un boom en los últimos años sobre esta disciplina, ¿no? Que tú me comentabas en una ocasión que prácticamente no hay coto, cualquiera que tenga un ordenador puede acceder a crear, entre comillas, una agencia. Obviamente no tendrá los resultados que tenéis vosotros, pero ¿tú percibes ese impacto, ese boom en los últimos años? Sí, vamos a ver, la formación online es una gran ventaja para poder buscar todo tipo de cursos, recursos y formación que te permita desarrollar todo tipo de habilidades y conocimientos, ¿no? Y esto ha dado como primer paso que mucha gente se forme en muchas materias de mucho tipo, y como segundo paso que algunas de esas personas que se han formado en algunas de estas áreas, el siguiente paso que quieran es montar un negocio relacionado con ellas. Y el marketing digital no es ajeno a esta tendencia, con las características de que además no hay unas barreras de entrada muy grandes, porque coincide que no requiere de una gran inversión en equipos ni en instalaciones, y además coincide con que el público al que se dirige este tipo de agencias y de acciones no suelen tener un conocimiento avanzado de qué es lo que pueden esperar de la agencia, de qué es cada uno de los servicios que ofrecen, de cuáles son las mejores estrategias para determinados objetivos. Y entonces, bueno, pues es fácil, o resulta más fácil, vender la moto a ese público que está ansioso por conseguir resultados y que no sabe cómo hacerlo. A partir de ahí, bueno, pues está en el criterio de cada cual el poder exigir pues una mayor o menor experiencia, bagaje, preparación, conocimientos,
Y sobre todo es importante que el propio mercado y las propias empresas vayan autoformándose para saber qué es lo que le pueden pedir a una agencia y qué manera es la adecuada para seleccionar la agencia que mejor encaje con ellos. Oye, Jorge, tú eres miembro cualificado individual, se dice así, de Google AdWords y también tienes la cualificación individual de Analytics. Cuéntanos qué supone esto, porque no hay muchas agencias con estos marchamos, digamos, dentro de Castilla y León. Bueno, pues el poder tener las dos certificaciones, tanto a nivel de Google Ads como a nivel de Google Analytics, nos permite ofrecer ese plus de, digamos, conocimiento certificado por el propio Google, ¿no? Que es lo que quizá pues nos da un poquito más de diferenciación. No solo eso, sino que nos permite además, gracias a que tenemos más gente en la agencia con esa certificación, cumplir los criterios y los barómetros que establece Google para poder darnos el sello de Google Partner, donde además de esa formación que tenemos que renovar periódicamente las certificaciones, además de esas certificaciones de conocimiento y de estar al día de las novedades de las plataformas, tenemos que tener cierto nivel de inversión publicitaria gestionado y tener cierto nivel de buenas prácticas relacionadas con esa inversión y de buena gestión. Entonces, eso es una diferenciación en el mercado, nos permite establecer una pequeña barrera de entrada, como decíamos antes, en el sentido de que hay pocas agencias que tengan el sello real de Google Partner. Y bueno, pues nosotros apostamos por esa renovación constante de los conocimientos, de esa preparación continua de cara a poder ofrecer los mejores servicios a los clientes que los necesiten. La pregunta del millón. Esto te lo avanzaba antes de empezar esta entrevista, Jorge, y lo único que hay que explicar un poquito lo que es cada una de las dos cosas. SEO o SEM, entendiendo por SEO la optimización o las facilidades para que ciertos términos aparezcan en las primeras páginas de Google. En marketing decimos aquello de que no hay mejor lugar para esconder un cadáver que la segunda página de Google, que es un topicazo, ¿no? Y el SEM, que es la parte, digamos, de pago. Entonces, la pregunta del millón, ¿SEM o SEO? O las dos cosas, ¿qué es lo que me vas a decir? No te voy a decir las dos cosas, te voy a decir la respuesta del millón, que es depende. Depende porque depende mucho de cuál sea tu estrategia de posicionamiento en el mercado. Y no hablo en Google, hablo en el mercado. Es decir, si tú tienes un negocio local, quizá te interesa más potenciar el SEO local, ¿vale? Y no necesites tanto. Depende también cómo esté la competencia y las posibilidades que tengas de posicionarte el SEM. Luego hay negocios donde quizá es al revés. El SEM te da una visibilidad inmediata más rápida y te permite crecer más rápido. Y luego hay sectores en donde el SEM está el coste por clic excesivamente caro y para conseguir una rentabilidad del SEM a corto plazo es muy complicado. Entonces, no hay una estrategia que case para todos. Y nosotros de lo que nos orgullecemos es de precisamente estudiar cada caso y ver qué puede encajar mejor, dependiendo también mucho de los recursos disponibles. Evidentemente una estrategia de SEO y SEM combinadas va a dar resultados antes que si solo hago SEM o que si solo hago SEO, pero a lo mejor una empresa no puede empezar con una estrategia combinada de SEM y SEO. Y luego hay veces que ocurre que empiezas por una estrategia, funciona más o menos bien, implementas la otra y cuando ves los resultados de la otra dices, pues a lo mejor la primera era equivocada. ¿Por qué? Porque esto evoluciona todo muy rápido. Entonces no hay una respuesta a SEM o SEO. La respuesta es ¿qué quieres conseguir? Y en función de lo que tú quieras conseguir y de los recursos disponibles, estableceremos una estrategia de entrada que luego se podrá evolucionar. Jorge, se habla mucho de la minería de datos, de la analítica en general, y hay quien ya se forma específicamente en estas cuestiones. ¿Qué puede aportar para una empresa? Bueno, la analítica de datos, la gran ventaja que ofrece es que elimina mucha incertidumbre. No la elimina del todo, porque depende de la calidad de los datos, depende de cómo se puedan recoger,
pero sí que yo lo comparo a ir de noche por una carretera de curvas sin luces a ir de noche por una carretera de curvas con luces, ¿vale? Entonces, si vas con las luces que te dan los datos, puedes anticipar antes dónde viene la siguiente curva y cómo puedes no salirte de ella. Incluso puedes avanzar más rápido que si evidentemente vas de noche y sin esas luces y con miedo a salirte. Y esta es quizá la analogía más clara de lo que aporta la analítica digital. Cualquier empresa a día de hoy tiene recogidos infinidad de datos que ni siquiera conoce en muchos casos porque nunca se les ha prestado atención hasta hace poco tiempo. La ventaja que hoy tenemos es que existen herramientas y profesionales que nos permiten explotar esos datos y nos permiten saber más de nuestras relaciones con nuestros clientes, de cómo interactúan con nuestros recursos digitales, de cuál es el proceso que siguen a la hora de avanzar en los distintos pasos que tenemos marcados en la relación con ellos y establecer tanto mapas de trayectos de cuáles son las mejores vías para facilitar ese camino, como identificar muros o barreras que hacen que determinados usuarios en determinados pasos se bloqueen y no sigan adelante. Y esto lo permite esa analítica digital. Y evidentemente es algo tan relevante como que nosotros hemos llegado a tener casos donde algún cliente sabía que no vendía, lo que no sabía era por qué no vendía. Y gracias a esa analítica digital hemos conseguido identificar cuál era el principal problema por el cual no estaban vendiendo. Que a veces no era más algo tan sencillo como que no eran claros en su política de portes, de tarifas de envío. Y tenían una tarifa de envíos confusa, donde la gente cuando llegaba a consultarla abandonaba el sitio web porque no tenía claro qué se les iba a cobrar ni por qué. Y cuando eso lo identificamos y lo resolvieron, pues dejaron de tener el problema de ventas. Nada más, por nuestra parte agradecerte todo el trabajo que haces con Iberaval. Recomendamos a quienes escuchan este podcast pues que te contacten si tienen algún problema digital, y no hablo de antenas de televisión precisamente. Seguiremos colaborando y felicidades por ese 10º aniversario que además celebráis ahora. O sea que sí. Espero que cuando las circunstancias lo permitan sí, montaremos el evento y la fiesta, no te quepa la menor duda. Nosotros eso lo queremos hacer. Nada, yo por mi parte agradecerte a ti, Chema, la oportunidad de participar en este podcast que organizas Iberaval. Creo que haces una labor estupenda de difusión y para nosotros es un placer estar a vuestra disposición para aquello lo que podamos ayudar. Muchas gracias. Compromiso Iberaval. Rafael Barbero cumple este año una década al frente de la Fundación Caja de Burgos, con muchos retos en mente, como él mismo nos va a indicar. Como es un contrastado experto en análisis financiero, nos va a venir también estupendamente para ponernos las gafas de ver de lejos, para que nos pueda anticipar qué nos deparará la economía a medio plazo. Pero sobre todo está aquí para hablarnos de una iniciativa como polo positivo que surge en una provincia, la de Burgos, con una potente industria y un futuro por el que trabajar. Rafael Barbero ha impulsado con su gestión en la Fundación Caja de Burgos hasta 6 líneas de apoyo a ámbitos como la salud y el bienestar, la educación o el emprendimiento, entre otros. En este último punto, por ejemplo, respaldando proyectos de inversión, animación al emprendimiento o crecimiento empresarial. Gracias, Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Chema, ¿qué tal estás? Pues muy bien, pero bueno, yo por romper un poquito el hielo, creo que sí sería interesante hablar de la Fundación Caja de Burgos, que tú diriges, y saber un poco cómo está yendo el año, porque ha sido, a pesar de todo, un año singular, ¿no? Pasamos el 2020 muy complicado, el 2021 que está teniendo estos picos de subidas, bajadas de incidencia y demás, que no sé si a vosotros están afectando especialmente. Bueno, sí, para nosotros la actividad se vio muy afectada por la pandemia, en la medida que nuestra actividad siempre ha tendido a ser muy presencial en todas las líneas de actuación que tenemos. Y eso hizo que la pandemia afectase de una forma muy relevante la gran mayoría de nuestras actividades. Sí que es verdad que quisimos, desde que pudimos, que básicamente fue
al finalizar el primer confinamiento, quisimos retomar toda actividad presencial que pudimos y evidentemente cumpliendo las normativas relativas a aforos y cumpliendo con toda la normativa de salud que nos han puesto, pero en cualquier caso sí que es verdad que se ha visto bastante afectada, no lo puedo negar. Y todo lo que fue la segunda parte del 2020 y este año 2021 hasta la actualidad, pues nuestra actividad ha estado influida por los criterios de la pandemia. Sí que es verdad que creemos que a partir de septiembre podremos retomar ya la gran mayoría de actividades que hasta ahora todavía no hemos podido desarrollar con total normalidad, ¿no? Y que probablemente, o así esperamos, a finales del 21 hayamos retomado ya toda nuestra presencia, todo nuestro día a día con nuestros públicos, con nuestros usuarios. Pero bueno, en cualquier caso, ya te digo que no voy a negar que sí que es un año algo difícil para nosotros, tanto en términos de actividad como en términos económicos, porque parte de nuestros ingresos vienen o por la realización de esas actividades que no estamos llevando a cabo en su totalidad, o también por ingresos financieros de dividendos de CaixaBank, de una participación que tenemos todavía relevante en CaixaBank, que se han visto bastante afectados este año, ¿no? Por tanto, bueno, pues un año que no es fácil para nosotros, pero bueno, los retos están para gestionarlos y superarlos, ¿no? Y estamos haciendo todo lo posible para poder retomar esa actividad previa a la pandemia. De retos sabéis mucho, Rafa, porque precisamente os uníais a ese polo industrial, que es por lo que te hemos invitado al podcast de Iberaval, a Compromiso Iberaval, y sí nos gustaría que nos contaras un poco desde tu perspectiva y con este tiempo ya que lleváis trabajando en él, ¿en qué consiste y qué buscáis? Vamos a ver, Polo Positivo nace hace 3 años y pico, yo diría, de la orientación que veníamos teniendo diferentes entidades de Burgos, entidades o empresas de Burgos, por impulsar nuevos proyectos industriales que continuasen las capacidades que hoy tiene Burgos en ese ámbito industrial. Y lo que permitió Polo Positivo es aunar esos esfuerzos que cada uno estábamos llevando individualmente en un proyecto común, ¿no? En un proyecto coordinado. Había empresas como Grupo Antolín, como Pascual, que ya habían iniciado proyectos por su cuenta. Nosotros también estábamos trabajando en el mundo del emprendimiento y del crecimiento empresarial y lo que quisimos es poner, como digo, en común, coordinar los esfuerzos e intentar que entre todos juntos pues los resultados fueran mayores. Conseguimos un grupo de empresas, yo creo que muy sólido, como digo, Grupo Antolín, Pascual, Gombarri y Aciturri, pues no dejan de ser 4 grandes empresas familiares con origen burgalés, pero que hoy son multinacionales, con muchísimas capacidades y que podían aportar un gran atractivo a emprendedores o empresas industriales que se quisieran instalar en Burgos. A partir de ahí, nosotros hacemos una labor técnica, una labor de difusión, de gestión, de filtrado de proyectos. Hacemos toda esa labor técnica para que, como digo, entre todos pues, tengamos capacidades más fuertes, con el objetivo final de que en Burgos haya más actividad industrial que la que hay hoy y que a futuro estos nuevos proyectos industriales vayan creciendo, ¿no? Y de momento, hemos empezado a dar los pasos para conseguirlo. Oye, Rafa, el crecimiento empresarial es uno de los retos no solo en Burgos, sino de toda la industria en Castilla y León, y por ello habéis puesto en marcha dentro de Polo Positivo el programa Impulso Pymes. Háblanos de él, porque yo creo que tienes tú mucho que ver ahí, ¿no? Impulsar pymes, hacer crecer a las pymes, probablemente sea uno de los grandes retos que tenemos en España en general, y esto viene derivado de que tenemos una estructura empresarial muy basado en pequeñas empresas, ya ni siquiera en medianas, en pequeñas empresas, ¿no? Recuerdo un estudio que hicimos con AFI, con analistas financieros internacionales en el año 2012, y ahí se demostraba que algunas de las grandes diferencias que existían entre diferentes provincias en España y claramente de España con respecto a otros países como Alemania es la falta de tamaño empresarial, la falta de medianas empresas. Ya no de súper grandes empresas, pero sí la falta de medianas empresas. Una empresa con 200, 300 empleados tiene muchas más capacidades que las que tiene una empresa con 10, con 5, con 15, ¿no? Y debemos conseguir entre todos
que estas pequeñas empresas den el salto a medianas. Y debemos ayudarlas a desarrollar los planes necesarios y dotarlas de los recursos necesarios para que lleguen a ser medianas. Eso es algo que llevamos haciendo nosotros en el ámbito de Burgos desde el año 2012 y que en el ámbito específico de Polo Positivo lo quisimos integrar porque el hecho de que mañana un Grupo Antolín, un Gombarri, una Citurri o un Pascual ayuden a que una pequeña empresa pase a ser mediana es muy atractivo, en la medida que el pequeño empresario va a tener a los mejores tutores del mundo para conseguir que sus proyectos de crecimiento pues, sean exitosos, ¿no? Y por tanto, bueno, el crecimiento empresarial es algo en lo que estamos muy identificados y en el ámbito del Polo Positivo pues encaja perfectamente porque, pues como digo, estas grandes empresas pueden ayudar a las pequeñas a desarrollar esos pasos necesarios para crecer. Importante es esto que comentas. La Fundación, por cierto, Rafael, acaba de inaugurar el edificio Nexo, dentro del cual se va a ubicar el Centro de Dinamismo Empresarial de Polo Positivo. Esto está muy vinculado también con otro subprograma de Polo Positivo, como es el Imán de Ideas, ¿verdad? Sí, nosotros como fundación pues tenemos centros de referencia en las diferentes líneas que trabajamos. En el ámbito de la solidaridad, de la cultura, del medio ambiente, teníamos centros de referencia. Pero no teníamos un centro de referencia para el apoyo a emprendedores y a pymes en este camino de apoyar su nacimiento y su crecimiento. Y decidimos ya hace unos años desarrollar un centro potente, reconocido a nivel de Burgos, para que cualquier emprendedor o cualquier pyme que quiera afrontar esos procesos de nacimiento y de crecimiento, pues nos tuviesen como referencia, viniesen aquí para que les echásemos una mano. Decidimos crear este edificio, el edificio Nexo, y en él incorporar específicamente 2 plantas con más de 1.500 metros para ayudar a que nazcan y a que crezcan las empresas, ¿no? Y esto es lo que hemos hecho y además en el ámbito de Polo Positivo con mayor interés porque hoy hay muchos procesos industriales o de servicios de apoyo a la industria que necesitan de apoyo tecnológico, de apoyo financiero, de apoyo de marketing y aquí se lo podemos dar, ¿no? Se lo podemos dar de una forma muy cercana. Y eso es lo que ha motivado que esta aceleradora, ¿no? Este centro de dinamismo empresarial, como lo llamamos, pues haya nacido y esté dando sus primeros pasos. Hablas tú de la parte de la financiación, que como bien sabes es algo que trabajamos en las sociedades de garantía y precisamente una de las taras que nosotros tenemos identificada, que seguro que tú compartes, una de las taras habituales en las pymes, también en otras empresas, ¿no? Pero una de esas taras es la falta de formación financiera. ¿Esto se va a trabajar también en Polo Positivo? La falta de formación o de capacidades financieras va muy ligado a lo que comentaba anteriormente y es la falta de tamaño en las empresas para tener equipos financieros sólidos y potentes. Pero ya no solo equipos financieros, equipos de internacionalización o equipos de innovación. En la medida que una empresa crece, pues eso, tiene estructuras más sólidas, más potentes, más capaces de acceder a mercados. El trabajar el crecimiento busca dotar a estas empresas de todas esas capacidades. Nosotros no hacemos, en el ámbito financiero sí que ofrecemos recursos de capital a empresas que quieren crecer para que, pues puedan tener los fondos propios suficientes como para poder afrontar proyectos de crecimiento. No hacemos formación financiera específica, pero sí que buscamos que las empresas en su proceso de crecimiento generen esas capacidades financieras, ¿no? Que tengan un director financiero, un equipo financiero que les ayude a ser, mucho más eficientes, mucho más sólidos, ¿no? Por tanto, va implícito en esos planes de crecimiento de las pymes. Rafa, con respecto a lo que es Polo Positivo, tú hablabas de esas 4 multinacionales a las que, con las que vais de la mano. No sé si estáis abiertos a nuevos promotores y un poco si hay algún objetivo cuantitativo de a cuántas empresas esperáis ayudar. A lo mejor es ir poco a poco, no hay un objetivo específico, o sí, y un poco sobre todo eso, ¿qué perspectivas os planteáis? Respecto de abrirlo a nuevos socios, a entidades o empresas que se quieran incorporar a Polo Positivo para dotarle de más potencia, sí, esto estaba previsto desde el primer momento,
quisimos iniciar las cinco entidades, las 5 empresas que iniciamos Polo Positivo, quisimos hacerlo desde el momento cero, pero ya dejamos recogido la posibilidad de que se incorporasen entidades privadas o públicas al proyecto Polo Positivo en la medida que tuviesen algo que aportar a Polo Positivo. Y es algo que vamos a trabajar con más fuerza en los próximos meses, el intentar incorporar nuevas empresas, pero empresas que aporten capacidades industriales o capacidades técnicas, o incluso a entidades públicas que quieran aportar recursos, formación, bueno, que aporten algo a Polo Positivo. Por tanto, abierto a que se incorporen nuevas entidades, y ya digo que estaba previsto desde el momento cero. En cuanto a objetivos cuantitativos, nosotros siempre decimos que preferimos más lo cualitativo que lo cuantitativo en este proyecto. O sea, no nos hemos marcado unos números, ¿no? Pues tenemos que ayudar a nacer tantas empresas o tenemos que apoyar a tantas pymes. No nos hemos marcado números. Lo que sí que queremos es que los proyectos sean potentes, ¿vale? Que sean innovadores, que sean escalables. Queremos en proyectos, bueno, sólidos. Y una vez que esos proyectos tengan visos de ser sólidos, entonces desembarcamos con todo el apoyo que le puede dar Polo Positivo, ¿no? de desarrollo. Por tanto, no hay números, lo que hay es interés en que sean buenos proyectos. Vamos terminando. Estamos con Rafael Barbero, que es el director general de la Fundación Caja de Burgos. Hemos estado hablando de Polo Positivo, también de lo que es la fundación, y como yo decía al inicio de la entrevista, que Rafa es un analista, un experto en análisis financiero, es una voz contrastada en este sentido. No podíamos dejar de preguntarte sobre esos fondos europeos sobre los que venimos escuchando muchísimo en los últimos meses, los Next Generation, y ver cuál es tu visión. ¿Qué podemos esperar de estos fondos? Que hay quien lo vende como el maná y quien, por otra parte, pues es bastante escéptico sobre su función. ¿Tú qué confías respecto a ellos? Yo creo que sí. Vamos a ver, el que vengan fondos que permitan, bueno, pues que el ámbito económico y sobre todo el ámbito empresarial se apoyen los mismos para crecer y para innovar es bueno. De hecho, hemos notado que ya solo sobre la expectativa de esos fondos, sin saber muy bien cuántos son y cómo van a llegar, ya sobre la expectativa se han generado proyectos. O sea, hay empresas dándole vueltas a la cabeza en generar proyectos de innovación y de futuro que, bueno, pues que permitan desarrollar, ¿no?, esas empresas, sin saber todavía cómo van a poder acceder, si van a ser más o menos las cantidades que les van a subvencionar o apoyar. O sea que yo creo que ha tenido ya un inicio positivo. A partir de ahí, es verdad que todavía hoy hay mucha nebulosa respecto de cómo van a llegar esos fondos. Aquí lo que me preocupa a mí es que no lleguen, o sea, que solo lleguen a empresas grandes o medianas y que tengan capacidades de presentar proyectos en los términos que quiera, en los términos que seguro que serán farragosos de documentación para presentar esos proyectos. Me preocupa que las pequeñas empresas con 10, 15, 20 trabajadores, no sean capaces de generar la documentación o de estar atentos a los procesos de convocatorias que haya dentro de los fondos Next Generation. Y sí que me da la impresión de que tanto entidades financieras o, bueno, en este caso, por ejemplo, Iberaval, o nosotros como fundación, debemos hacer un gran esfuerzo por conseguir que esos fondos lleguen a la pequeña empresa. Y que probablemente, además, nos exija destinar recursos para ello, o sea, destinar equipos para conseguir que esas pequeñas empresas accedan a estos fondos. También es verdad que nos genera una oportunidad de relación y de vinculación con esas pequeñas empresas. O sea que hay que verlo en términos de aportación de recursos, pero también de generación de fidelización con esas pequeñas. Por tanto, hay que estar muy atentos a cómo se desarrollan y sobre todo, como digo, hacer el esfuerzo de que lleguen a todas las empresas y sobre todo a las pequeñas, porque es lo que permitirá que esas empresas crezcan, ¿no?, y ganen tamaño. Pues nos quedamos con ese último mensaje, Rafa. Debemos hacer ese esfuerzo. Muchísimas gracias, has hablado muy claro y te agradecemos sobre todo tu participación en el podcast. Muchas gracias. Gracias a ti, Chema. Y
Y hasta aquí este programa de Compromiso Iberaval. Ya sabes que puedes escucharnos en Spotify, en Apple o en YouTube, entre otras plataformas, o leer nuestra noticia sobre el podcast en iberaval.es. Gracias por acompañarnos. Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.